Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar conectado en este webinar, por sacar el espacio para aprender sobre el tema del día de hoy. Hoy vamos a conversar sobre inteligencia emocional, una de las inteligencias que más se debe desarrollar y más se debe trabajar día a día para lograr así tener una mejor calidad de vida, lo que implica mejores relaciones personales, mayor bienestar. Mi nombre es Alan Loría y soy facilitador y hoy voy a mostrarle qué es esto de inteligencia emocional, cuáles son las capacidades básicas de la inteligencia emocional, para qué nos puede servir y desde ya pues bienvenido y bienvenida en este espacio de crecimiento personal que nos gusta muchísimo poder ejecutar para todos y todas las personas que están conectadas hoy en este espacio. ¿Qué es esto de inteligencia emocional? No sé si alguno habrá escuchado por ahí, y recordarle también que nuestro espacio de interacción va a ser el chat. Entonces, frecuentemente voy a hacer preguntas que por favor le pido conteste ahí por el chat para poder interactuar e ir creciendo en este espacio de capacitación. Bueno, entonces les decía que qué es esto de inteligencia emocional. Ahí en el chat rápidamente, ¿han escuchado sobre el término, sí o no? ¿Qué les parece? ¿Qué han leído sobre el término? Hay muchísima literatura, hoy por hoy bastantes libros sobre inteligencia emocional, que no es nuevo, que no es una inteligencia descubierta, ¿verdad? Recientemente, tampoco es algo que nos debería de estar asustando si la tengo o no la tengo, porque todos de una manera u otra tenemos inteligencia emocional. Lo que se procura en un tema como este es la gestión y el trabajo adecuado de la misma, sobre todo basado en las 5 capacidades que les decía, que nos regaló en 1995 un autor que se llama Daniel Goleman, con un libro que casualmente se llama Inteligencia Emocional. Este libro es uno de los libros más vendidos sobre el tema, y es importante que usted lo tenga ahí en su casa, que haga la inversión, que vaya, lo compre, lo lea, porque le va a dar muy buen parámetro sobre lo que es este tema. Voy a hacer un paréntesis nada más para que lo tengamos ahí presente. Estamos en tiempos de mucha conectividad, por lo tanto puede ser posible que el bando de ancha de donde usted está o donde yo esté se disminuya. Al disminuir el bando de ancha, pues obviamente el internet se vuelve más lento, y en algunos momentos de esta actividad podría ser que el audio se quede, como decimos, friseado o pegado un segundo, pero inmediatamente vuelve. Le hago la aclaración por si ve que mi audio se queda pegado. Puede ser que el bando de ancha donde usted esté o donde yo esté haya disminuido y eso haga con esa pequeña interrupción. Pero por lo general es solo de un segundo, máximo 2 segundos, para que se mantenga con nosotros en este. Bueno, entonces les comentaba que la inteligencia emocional la trae al frente de nuevo, después de muchos años de estar ahí como oculta, este señor Daniel Goleman. Daniel Goleman publica este libro en el 95, el cual es un librazo y nos ayuda mucho a entender esto. Recientemente en uno de los webinars que tuve la oportunidad de dar, hablamos sobre inteligencia espiritual, sobre espiritualidad en función del trabajo, y recuerdo que en ese espacio dimos una breve definición de lo que era ser inteligente. Bueno, vamos a repasarla brevemente. La palabra inteligencia es una palabra que viene del latín, que significa intus elegere, o viene de la raíz intus elegere, que significa leer dentro o aprender a leer nuestros pensamientos, nuestras emociones. También se puede definir como saber elegir, o sea, inter eligere, que quiere decir básicamente que yo tengo que aprender a escoger las situaciones, mis conductas, mis palabras, todo lo que yo vaya a hacer. En realidad, inteligencia o la palabra inteligencia se tiene que asociar con esa capacidad de adaptación, con esa capacidad de hallar soluciones. Eso es una persona inteligente. Abro con esta aclaración o con esta amplia definición de inteligencia para poder ese concepto de inteligencia que hemos tenido aquellas generaciones que nos criamos sobre los polos de tonto, inteligente, tonto, bruto, torpe, chispa, y ese montón de adjetivos que de una u otra manera nos fue programado cuando estábamos en los procesos de formación en escuela y colegio. E inclusive dentro de nuestras familias se hablaba siempre del tontillo, del atarantado, del torpe, cuando estas
palabras se usan en la formación de un niño, pues va calando y va creando una programación que lo distancia de la real definición de lo que es una persona inteligente. Entonces, recuerden que ser inteligente es saber elegir, saber escoger, saber hallar soluciones, saber adaptarse y sobre todo tener la capacidad de saber leer hacia adentro. Cuando hablamos de leer hacia adentro, me estoy refiriendo a saber autoconocerme, saber hacer introspectiva de qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y por dónde va mi vida desde un punto de vista de introspección. Eso es muy válido y sumamente útil cuando hablamos de inteligencia emocional porque nos permite o es la base de poder canalizar de una mejor manera nuestras emociones. Continuando con esto también, es importante recordar, y si no, si no lo está recordando, sino que hasta ahora lo está escuchando, saber que el cerebro tiene dos hemisferios, tiene dos partes. Si usted ve la imagen o la representación de un cerebro, se acordará que tiene como dos partecitas que se juntan en el centro. Bueno, resulta que cada parte del cerebro se le conoce como hemisferios. En términos de inteligencia emocional, se habla de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo del cerebro está muy relacionado con toda la parte lógica matemática, con la parte verbal, con la parte secuencial, lineal, con esa capacidad de seguir directivas. Es la que lleva, lleva el tiempo, o sea, la parte temporal de nuestro cerebro, la parte simbólica, es lo que nos ayuda a descodificar mensajes, simbología, y la parte lógica también que les hablaba, y es la que se encarga de la parte abstracta. ¿Okay? La parte derecha de nuestro cerebro, o sea, el hemisferio derecho de nuestro cerebro, es totalmente el creativo. Es aquel que es no verbal, que es analógico, que es visual, que es creativo, que es atemporal. Es la parte que vuela, ¿verdad? Que se pierde en el tiempo. Es holístico, es simbólico. O sea, en realidad es una parte que es más creativa, más dada a la creatividad. ¿Por qué les cuento esto? Esto es importantísimo porque al reconocer que nosotros tenemos dos hemisferios, uno que es más lógico matemático y otro que es más encargado de la parte creativa, estos hemisferios tienden a tener que trabajar en conjunto. Hay conectividad entre los hemisferios, hay unas formas que se conectan en los hemisferios que nos ayudan a ir haciendo ese balance. Algunas capacidades del lado izquierdo, lógico-matemático, son más desarrolladas y estimuladas que las capacidades de la parte derecha, que es la parte creativa. Eso tiene que ver muchísimo con nuestro proceso de formación, en qué tipo de educación me dieron. Por ejemplo, les puedo ubicar aquí en Costa Rica que hay colegios científicos y hay colegios artísticos. Entonces, obviamente, un colegio científico se va a enfocar mucho en la parte del desarrollo del hemisferio izquierdo, que es todo lo que tiene que ver con la parte científica. Pero un colegio artístico, como por ejemplo el Conservatorio Castela, está ubicado aquí en una provincia de Heredia, es un colegio totalmente dedicado a la música, a las artes plásticas, a las artes corporales, al teatro, la expresividad, todo esto. Y obviamente el estudiante que entra ahí va a tener una inclinación más a desarrollar su hemisferio derecho, toda la parte artística y creativa. Entonces, va a depender mucho de nuestro entorno, de nuestra educación, cuál hemisferio va a desarrollarse más. Ahora, ¿cuál sería en este momento la clave para el desarrollo de nuestros chicos ahora que están la mayoría mucho desde la casa? Pues hacer actividades que tiendan a desarrollar los dos hemisferios en la misma intensidad. Hacer actividades lógico-matemáticas que al muchacho le permita razonar, estructurar, ¿verdad? Y también hacer actividades que le permita ser creativo, como pintar, dibujar, solucionar problemas con pocas herramientas, ver la forma en que este muchacho de pronto usted le puede decir, bueno, tiene este y este y este elemento, con esos tres elementos hágame esto. A ver qué se le ocurre al muchacho, qué se le ocurre al niño hacer, cómo solucionaría. Bueno, ahí estaríamos fomentando la parte derecha, el hemisferio derecho del cerebro y estaríamos trabajando mucho la parte de creatividad. Teniendo claro esto, que todos lo tenemos, que todos tenemos la parte racional y la parte creativa definida en nuestros hemisferios de cerebro, desde a partir de ahí tenemos que entender que el tema de la inteligencia emocional lleva y pasa por esa capacidad de conexión entre los dos hemisferios. Aquí no estamos invitando a la gente a que sea pura emoción, ¿verdad? Ni tampoco que sea totalmente lógico, matemático y blanco y negro, sino lo que estamos invitando al balance, al equilibrio. ¿Okay? Entender también y recordar
que en términos de evolución del ser humano, nuestro cerebro ha ido cambiando, ha ido evolucionando desde la aparición del hombre y la mujer en la Tierra. Ahora, ¿cómo evoluciona el cerebro? En términos generales, porque podemos hacer todavía otro webinar sobre este tema, pero en términos generales, nuestro cerebro se habla que está compuesto por 3 partes muy grandes o 3 pequeños cerebros, ¿verdad? Se llaman los cerebros, el cerebro triuno, que significa 3 cerebros. Entonces, hay una pequeña parte del cerebro que se lo voy a explicar así más o menos para que lo vean así. Este es como el puño, esta es la parte más pequeña. Con la evolución, este cerebro se le llama reptiliano, ¿verdad? O se le llama cerebro instintivo. Esa es la parte, ahí está. Pero claro, eso es como el tamaño de, no sé, de una semilla Nance, algo muy pequeñito, pero hagamos la representación con el puño. Con el paso de los años, este cerebro nos ayuda a sobrevivir. Es el cerebro encargado a manejar los instintos, el hambre, el sueño, la reproducción, ¿verdad? Los instintos de defensa, de lucha. Solo de eso se encarga. Y otras cositas más, pero básicamente de eso se encarga. Ahora, con la evolución del ser humano, con la evolución del cerebro, ese cerebro con los años, o con los miles de años, fue apareciendo encima otro cerebro, otra capa, que a ese se le llama sistema límbico o cerebro emocional también. Ahora, aquí entra el desarrollo de toda una parte de nuestro cerebro que se encarga de la parte de las emociones. Hay una parte que se llama sistema límbico y hay otras partes como se me fue en este momento la palabra, hay otra parte ahí que se nos desarrolló también, la amígdala, ya me acordé, la amígdala que también está ahí en esa parte. Eso estamos hablando de miles de millones de años de evolución, ¿verdad? Donde el cerebro reptiliano va apareciendo, nos fuimos evolucionando el cerebro, apareció el sistema límbico y por último apareció el neocórtex, que el neocórtex es la parte racional, es la última capa que aparece en nuestro cerebro. ¿Okay? Esas 3 capas trabajan o deberían de trabajar pues en conjunto. Deberían, digo, porque a veces no pasa o generalmente no pasa. ¿Cuál es el primero de los 3 que se activa ante una situación que se nos sale del control, de una situación que no es, entre comillas, lo normal que vivimos día a día? Pues el cerebro reptiliano. ¿Por qué es el primero que se activa? Porque una de las funciones principales de nuestro cerebro es mantenernos a salvo, mantenernos protegidos y evitar que nosotros gastemos energía de manera innecesaria. Esa es la segunda función. Cuando hablamos de que nuestro cerebro tiene que tener la capacidad o tiene la capacidad de protegernos de los ambientes, protegernos de las circunstancias externas que nos sorprenden, es cuando nuestro cerebro entra a trabajar desde su parte reptiliana. Entonces, lo primero que generalmente hacemos cuando algo nos sobrepasa en entendimiento, en expectativa, lo que hacemos es echar para atrás. Y abrimos los ojos y decimos, ¿qué es lo que está pasando? Totalmente nuestro sistema reptiliano se pone en modo alerta. Se prenden todas las luces y dice, aquí algo está pasando. Entonces, nuestro sistema, nuestro cerebro activa todo un protocolo de defensa o de escape. Y eso lo hemos visto en otros webinars que hemos realizado. Pero bueno, entra todo un protocolo. Y lo primero que hacemos es resguardar nuestra integridad. Nuestro cerebro dice, cuídese, cuidémonos, protejámonos. ¿Cómo? O nos vamos o afrontamos la situación. Pero bueno, desde ahí, desde esa primera reacción, se hace toda una conectividad con el resto del cerebro y manda la señal al sistema límbico o al segundo cerebro, ¿verdad? Que es el cerebro emocional. En esta conectividad que se manda, entonces, el cerebro reptiliano manda la señal, ojo, está pasando algo, pongámonos vivos, que algo está pasando, activemos los protocolos. Llega al sistema límbico, el sistema límbico dice, ok, manda la señal de que algo está pasando. Tenemos que definir con qué emoción vamos a afrontar la situación. El sistema límbico escoge la emoción. Y aquí hago un paréntesis muy importante. Las emociones generalmente, si bien es cierto, aparecen con el ser humano, muchas son modificadas en el tiempo por patrones de conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo crecí, si yo nací, tengo un año y medio de edad y nunca he sentido un temblor, probablemente cuando yo primera vez siento un temblor, yo voy a decir, voy a pensar, algo está pasando.
qué interesante, esto es nuevo para mí. Pero como no hay registro de que eso es malo, porque estoy empezando a vivir, nuestro cerebro no lo almacena como algo malo o algo de generar pánico, simplemente está aquí. Cuando nuestro cerebro almacena o genera eso como algo malo, algo que hay que tenerle miedo o pánico, cuando el bebé que está con 1 año viendo el temblor, ver cómo todo se mueve y hasta gracia le puede causar, escucha a la mamá, al papá o a los hermanos gritar. Entonces ya él ve con sus ojos toda la expresión facial de su familia, con los ojos alterados, abriendo las pupilas para ver mejor, con la boca abierta, respirando mejor, agitando el pecho y todo esto. Y el bebé dice, ah, no, espérese, que esto que estoy sintiendo debe ser malo, porque el lenguaje corporal de las personas que están alrededor mío, de estos seres alrededor mío, es raro, es alterado. Entonces, vamos de una u otra manera pasando nuestra educación emocional a nuestros hijos. Entonces, este ejemplo del temblor, pues es muy general, pero sí nos ayuda a entender que muchas de nuestras emociones son aprendidas desde pequeños, desde muy, muy pequeños. Recuerden que todos nosotros, de los 0 a los 5, 6, inclusive 7 años, somos como una esponja. Es nuestro mayor proceso, nuestra mayor capacidad de absorber conocimiento es en esos primeros 5 o 7 años. Es cuando nuestro cerebro está con toda la capacidad full para absorber conocimiento. De ahí lo importante que un tema como la inteligencia emocional se empieza a trabajar en los niños. A partir del año y medio, empieza a verse el tema. ¿Por qué? Porque de una u otra manera nos va a ir preparando para poder afrontar las situaciones diferentes. Entonces, llegó la señal del reptiliano al límbico. El límbico dice, ok, hay que escoger una emoción para afrontar esta situación. Va a los registros históricos de las emociones que hay ahí en el cerebro y dice, ah, bueno, cuando había pasado esto, habíamos usado esta emoción, porque esta emoción nos permitió estar a salvo. Recuerden que el cerebro busca salvar, ¿ok? Entonces dice, ok, entonces el registro dice que ante esa situación tengo que agarrar esta emoción, traérmela al frente y trabajar con ella como una herramienta. Y eso es lo que sucede. Cuando eso pasa, hay otra tercera señal que se manda al neocórtex, que es la razón. Ok, la razón basa mucho por el conocimiento y la experiencia. Entonces, esta parte del cerebro dice, vamos a ver, ok, sistema límbico, sistema reptiliano. Detectó la amenaza, perfecto, muy bien, excelente protocolo. Mandó la señal al sistema límbico. Ok, sistema límbico, por un tema de experiencias pasadas y educación y crecimiento, escogió esa emoción para trabajar esa situación. Ojo, yo razón, estoy hablando de la tercera parte del cerebro, yo neocórtex, tengo que filtrar el sistema límbico escogió, debería ser la correcta a usar en este momento. Y ahí es donde yo digo, ok, estoy teniendo miedo, estoy temblando, tengo ganas de salir a correr, tengo miedo, ok, ya digamos, el reptiliano detectó la amenaza, es el temblor, el límbico le designó una emoción, es el miedo, pero el neocórtex dice, o me dice, no puedo salir corriendo porque el protocolo de salud ocupacional y de seguridad de donde estoy trabajando me dice que yo no puedo correr en un temblor, que tengo que salir corriendo. Estoy muerto de miedo, pero tengo que salir corriendo. El neocórtex, como parte del cerebro, racionalizó el proceder. Entonces yo me levanto del escritorio y me voy siguiendo la señalización, salgo por la puerta, llego al lugar seguro que fue designado en mi organización y me quedo ahí porque está la parte racional. Ok, bonito, sí, interesante, increíblemente interesante, se cumple. Ay, a veces sí, a veces no. Ese es el problema con esto, que a veces las emociones nos desbordan, a veces las emociones nos superan. A veces el reptiliano se apodera de todo nuestro cerebro y de todas nuestras acciones y salimos corriendo y nadie nos ve. O decimos, o entramos en crisis de emociones y nadie nos puede contener porque no llegó la señal o uno de los cerebros se apoderó del otro y no hemos trabajado de una u otra manera el poder homologar a esas tres partes del cerebro trabajando de forma correcta, en forma conjunta. ¿Okay? Entonces, les explico esto porque cuando eso pasa, cuando las situaciones nos desbordan,
cuando nuestro cerebro reptiliano es el que toma el control, o cuando nuestro sistema límbico es el que toma el control, se habla de una figura desde la psicología que se llama secuestro emocional. Entonces, de pronto, la persona que va manejando su carro en autopista y alguien se la atraviesa, esa persona baja el vidrio, saca la mano, le saca un dedo, hace una mala señal, le pega miles de gritos al que se le atravesó en el camino, lo manda largo y lo vuelve a mandar largo, ustedes saben a lo que me refiero. Esa persona en este momento, su cerebro está siendo víctima de un secuestro emocional. Quiere decir que en ese momento nuestro sistema reptiliano o nuestro sistema límbico está gobernando nuestras acciones. Ni siquiera la señal llegó al razonamiento, porque no hubo chance, fue tan rápido y tal vez tan inesperado que nosotros no tuvimos chance de ordenar eso. Ahora, Alan, ¿eso se puede controlar? ¿Eso es manejable? Sí, es manejable. Lo que pasa es que tenemos que trabajar la inteligencia emocional y tenemos que ir viendo las diferentes partes de la inteligencia emocional. Recuerden que las emociones son útiles. Recuerden que el miedo nos protege, que la sorpresa nos da orientación, que la aversión nos da rechazo, el asco como emoción nos ayuda a rechazar aquello que consideramos peligroso. La ira nos ayuda también inclusive a defendernos de una u otra manera. La ira, el enojo nos ayuda a defendernos también. La alegría nos da bienestar, nos da reproducción. Y la tristeza nos da reintegración. La tristeza nos ayuda a entender que algo está pasando, me siento triste, pero también nos da ese espacio como para poder analizar qué pasó y cómo reintegrarme. Las emociones son todas útiles, son útiles. Sí sabemos cómo manejarlas. Recuerden que no hay emociones ni malas ni buenas, simplemente son útiles o inútiles en el tanto yo aprenda a manejar mis emociones. Y eso es lo que vamos a tratar de hablar un poco hoy. Recordando también, que es muy importante porque todos somos diferentes y todos tenemos inteligencias, no una, sino varias, lo que se le conoce como inteligencias múltiples, que es un concepto que apareció en 1983, disculpen, expuesto, donde se habló de este tipo de inteligencias, que en principio se habla de 8 inteligencias, ¿verdad? Que son la interpersonal, la intrapersonal, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia kinestésica, que es la que tiene que ver con el movimiento, la inteligencia lingüística, que tiene que ver con esa capacidad de aprender, de vocalizar, de hablar otros idiomas, ¿verdad? Hay gente que es muy chispa en esto. La inteligencia kinestésica está muy relacionada con el deporte, por eso es que algunas personas tienen mayor capacidad para, por ejemplo, lograr ser a nivel deportivo de alta competencia. ¿Por qué? Porque tienen esas habilidades desarrolladas. Hay una inteligencia que se llama inteligencia naturalista o de la naturaleza, que es la gente que tiene mucha conexión con la naturaleza, que es la gente que disfruta un viaje al campo, que disfruta la ruta cuando va viendo montañas, la gente que tiene plantas en su casa, que cuida árboles, que anda protegiendo animales, que rescata animales. Esta gente que tiene la inteligencia de la naturalista muy desarrollada, ¿verdad? La clásica lógico-matemática, que es la que más los sistemas de educación han tratado de incentivar, motivar, y también la musical, ¿verdad? La gente que también tiene esa facilidad para la música. He conocido gente que nunca ha llevado una clase de solfeo o una clase de lectura musical y agarran una guitarra o agarran una flauta o agarran cualquier instrumento y en cuestión de 3, 4 intentos ya están sacando música bonita, ¿verdad? También está la inteligencia espacial, ¿verdad? Que es esta inteligencia que tienen muchos los arquitectos, los ingenieros, ¿verdad? Esa capacidad de ver e imaginarse espacios ya creados y poder distribuir y ver los espacios que pueda o no pueda caber un objeto. Pasa mucho, ya es muy curioso porque algunos estudios, y los pueden buscar, están en la Universidad de Harvard, ahí en el tema de inteligencia emocional, algunos estudios han detectado, y esto no quiero hacer una generalidad, pero algunos estudios han detectado de que entre hombres y mujeres, dependiendo obviamente de lo que hemos hablado, el contorno de la estimulación y todo esto, tienen algunas inteligencias más desarrolladas o diferenciadas. Por ejemplo, la mujer tiene una gran capacidad, una gran inteligencia interpersonal, tiene una gran capacidad de socialización. La mayoría de mujeres les gusta estar juntas, tomar café, hablar, socializar.
El hombre no tanto, el hombre es un poco más aislado, no es tan social, ¿verdad? Tiene como su grupo muy reducido, 2, 3 personas con los cuales interactúa, puede llevar a tener ese nivel de interrelacional, pero también se ha demostrado que, por ejemplo, la inteligencia espacial está desarrollada en algunos casos más en hombres que en mujeres y se ve, por ejemplo, en prácticas como el manejo, como el estacionar, como la precaución que tienen algunas mujeres cuando hay una intersección de carros en una autopista, son más precavidas en medir el tiempo y el espacio, y vuelven a ver para un lado y vuelven a ver para el otro, y ven el semáforo y vuelven a ver para un lado, y paso o no paso, me da tiempo, no me da tiempo. Esto es porque este tipo de inteligencia tal vez no ha sido tan estimulada. Sí la tienen, pero no ha sido tan estimulada. Entonces, a veces pasa que los hombres sí podemos ser, entre comillas, más mandados, pero en realidad es porque la inteligencia espacial, esa capacidad de medir distancia y tiempo, está más trabajada. Esto también se ha estudiado que está muy relacionado con eso, sobre todo en generaciones nacidas en los 70 y en los 80, fueron generaciones muy segmentadas, donde al hombre sí se le permitía, por ejemplo, practicar fútbol, que es un deporte que ayuda mucho a desarrollar la inteligencia espacial, ¿verdad? Porque hay que medir tiempo y espacio para desplazarse, para recibir la bola, o el balón, perdón, y las mujeres no se les permitía ese tipo de actividades, entonces no hubo ese desarrollo o ese estímulo de desarrollo de inteligencia espacial. Esto es por darle nada más un chispazo de lo que son las inteligencias múltiples que Howard Gardner nos pone a disposición en 1983, y desde donde ahí o a partir de ese momento los sistemas educativos, por ejemplo, me acuerdo del sistema educativo Montessori, empieza a trabajar esos conceptos, empieza a llevarlos a entender que no todos tenemos las mismas inteligencias con la misma intensidad desarrollada, que por muchísimos años se ha cometido el error de querer que todos tengamos la misma inteligencia lógico-matemática. Eso tiene todo un trasfondo socioeconómico, social y productivo, pero se ha descubierto, gracias a Dios, que de pronto, si yo no tengo habilidades o inteligencia lógico-matemática muy desarrollada o apenas lo básico, pero puedo tener la inteligencia interpersonal más desarrollada. O sea, ¿qué quiere decir? Entonces, conociendo, y esto lo pueden hacer en diferentes tests que están en internet, conociendo cuál de mis inteligencias es la más fuerte o más estimulada durante mi vida, desde ahí yo puedo, de una u otra manera, escoger, por ejemplo, el perfil de carrera profesional que quiero llevar, o puedo escoger el perfil de trabajo que quiero tener, o puedo entender un poquito mejor por qué yo, para algunas cosas, tengo una habilidad más desarrollada que para otras, y desde ahí, pues, mejorar mi calidad de vida. ¿Ok? Antecedentes de la inteligencia emocional, como les decía, no es algo nuevo, retoma su fuerza en 1995 con el libro de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, pero por ejemplo Charles Darwin ya hablaba de inteligencia emocional, Leonard en 1966 hablaba de inteligencia emocional, Greenspan hablaba en 1989 de inteligencia emocional, el mismo Howard Gardner ya en el 83 hablaba de inteligencia emocional, y más recientemente pues Lowy y Mayer hablaban de inteligencia emocional también en 1990. Entonces, hay conceptos ahí que se han venido manejando, tal vez no se conocía con el nombre de inteligencia emocional, pero ya esta gente, imagínate desde Charles Darwin, hace bastantes años atrás, ya hablaba de la emoción como un elemento fundamental en la toma de decisiones y en los procesos de socialización de las personas. Y eso es importante tenerlo presente porque no es algo que se inventaron hace 25 años, no, eso tiene ya un trasfondo histórico bastante amplio. Ahora, ¿qué es inteligencia emocional? Bueno, varios autores lo resumen como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, ¿verdad? De motivarnos y de manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Eso básicamente se define como inteligencia emocional, como esa capacidad de reconocer en primera instancia mis propias emociones y después la de los demás. Esa capacidad de manejar bien mis emociones, porque una cosa es reconocerlas y otra cosa es a manejarlas, es totalmente diferente. Manejarlas en nosotros mismos y en las situaciones que se estén dando, inclusive en el entorno y en las relaciones que tengamos listas. Ahora, como les dije, hay 5 elementos básicos en la inteligencia emocional a los cuales yo invito
que usted piense y analice en este momento cómo está en cada uno. Dese incluso una nota ahí de cuánto se pondría usted del 1 al 10 en estos elementos. El primer elemento de la inteligencia emocional, que es bastante básico y diría yo que es un pilar increíble en este tema, es el autoconocimiento personal. Es básicamente reconocer mis sentimientos, reconocer nuestras emociones. Esto es fundamental. Yo no puedo hablar de inteligencia emocional, no puedo considerar que tengo inteligencia emocional si yo no hago el ejercicio de reconocer lo que yo estoy sintiendo. De que si realmente estoy triste, decir, sí, estoy triste. Y no simplemente decir, ¿está triste? No, no, yo no estoy triste. No, no, ¿para qué voy a estar triste si eso a mí no me importa, si eso a mí no me afecta? Cuando realmente usted sí está triste, ¿verdad? ¿O tiene miedo? No, no, ¿para qué? Soy miedo, yo, jamás yo, pues, no, jamás yo miedo. ¿Seguro que no tiene miedo? No, 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 pues, miedo tienen los pendejos, yo no, yo soy un hombre, ¿para qué tener yo miedo? Eso también es una práctica equivocada. Cada vez que usted no hace reconocimiento de sus propias emociones, cada vez que usted trata de ocultar sus emociones, cada vez que usted se cohíbe de llorar, por ejemplo, de sentirse triste, de sentir miedo, de decirle a la gente, estoy triste, me siento triste, sepa, pareja, hijo, compañero de trabajo, hoy me siento triste. Porque vean qué interesante es esto, cuando uno realmente autorreconoce sus emociones, por ejemplo, usted se levanta un día para ir a trabajar y resulta que en el camino a su trabajo, pues tuvo un percance ahí, eso le molestó, lo alteró, le subió la emoción del enojo. Usted llega a su oficina y de pronto usted puede decir, autoconociéndose, y decir a los compañeros, disculpen, me acaba de tener un accidente ahí en el parqueo con una persona, estoy bien, el carro le pasó 2 o 3 cositas, pero nada grave. Sin embargo, me siento molesto por el incidente. Como me siento molesto, les agradecería que por favor me den por lo menos unos 30 minutos, 40 minutos para poder calmar mis emociones de nuevo. ¿Ven qué diferente? A no entrar, ¿verdad? Y todo gruñón, sentarse, poner las cosas ahí, pum, sentarse y decir, no me hable, yo no quiero hablar con nadie. ¿Por qué? Porque esa actitud de no reconocer, de no comunicar las emociones que estamos viviendo, es una actitud que lejos de ayudarnos a la convivencia, nos perjudica la convivencia. Entonces yo lo invito a que esta primera capacidad de la inteligencia emocional, que es el autoconocimiento personal de mis emociones, se le podría llamar también el autoconocimiento emocional, de reconocer qué emoción en este momento me está abordando, qué emoción estoy sintiendo. Eso es sumamente manera de poder generar entornos más equilibrados. Esa sería la primera. ¿Okay? Segunda, una vez que yo genero autoconocimiento emocional, viene algo que es muy importante, que es el autocontrol emocional, o que es lo que se le conoce como la autorregulación. Ok, estoy enojado, reconozco que estoy enojado, de pronto comunico a mi entorno que tengo un enojo, que no tengo la disposición en este momento de conversar, porque como diríamos en el pueblo, estoy enchompipado, ¿verdad? Entonces, a partir de ese autoconocimiento emocional, tengo que tener la tarea de hacer el autocontrol emocional. ¿Cómo hago yo para que la emoción no me desborde? ¿Qué práctica hago yo? ¿Qué ejercicio hago? ¿Qué me pongo a hacer para que la emoción no me sobrepase? Les voy a dar algo que a mí me ha servido muchísimo, sin embargo es por mis condiciones, logré encontrar en eso una forma de autocontrolar mis emociones. Cuando de pronto yo estoy triste, porque todos estamos tristes, alegres, enojados o asustados en algún momento, cuando yo me autorreconozco estados de tristeza o estados de profunda reflexión, ¿verdad? Que uno necesita estar pensando, que uno necesita estar ahí, que eso a veces llega a inclinar a ciertos momentos de tristeza, o cuando me reconozco que estoy algo molesto, yo siempre me voy, tenemos una hiedra pegada en una pared, bastantes metros de hiedra. Entonces yo me voy con unas pequeñas tijeras de jardinería y empiezo a cortar la hiedra.
a todas las hojitas que se salen de la hiedra, empiezo a podar la hiedra. Eso evita que la hiedra se haga más grande y que la hoja se haga más grande y todo eso. Pero no es eso. No lo hago por la hiedra. En realidad no lo hago porque la hoja no se haga grande. Lo hago porque he encontrado que en esa práctica de poda de la hiedra, yo voy controlando mis emociones. Yo voy dosificando mejor mis emociones. Eso me ha servido a mí para generar autocontrol y además me sirve para pensar profundamente. Entonces ya en mi casa saben que si yo estoy cortando la hiedra, puede ser dos cosas. O que tengo que cortarla porque necesito hacer el jardín, o porque Alan está pensando, reflexionando o está enojado y necesita descargar un poco su frustración contra la hiedra. Segunda técnica que uso, que de pronto les pidáis. Otra cosa que hago es sacar mis perros a pasear. Yo tengo 2 perros que necesitan pues salir a pasear, como todo animal. Entonces lo que hago es que engancho a los perros a las cadenas y les digo a mi familia, bueno, voy a ir a darle una vuelta a los perros. Y me voy a caminar con los perros 1 hora, hora y media. Y esto es muy interesante porque también lo he detectado como una forma de autocontrol emocional, porque en ese caminar, obviamente mi cuerpo se ejercita, yo descargo un poco de energía acumulada, mis índices de cortisol, noradrenalina, adrenalina van a bajar porque estoy haciendo actividad física y eso de una u otra forma hace que mi proceso químico en el cerebro, en el cuerpo, se vuelva a estabilizar. Los perros disfrutan su paseo, se ejercitan, yo tengo chance de bajar un poco mis emociones, de controlar, de pensar, de meditar, me voy. Al final de 1 hora, hora y media, inclusive me iba hasta 3 horas con los perros a caminar. Vuelvo a la casa y totalmente mi mente está en blanco, tranquila, relajado, ya pensé, ya sé qué voy a hacer, ya se me bajaron las emociones, ya pude balancear mejor todo el tema químico en mi cuerpo, ¿verdad? Ese balance que hay a veces por el estrés y entro como una persona nueva en mi casa. Beneficios: pasearon los perros, paseé yo, me tranquilicé, pude respirar profundo, no afecté mis relaciones familiares y llego con mucho mejor actitud. Entonces, la invitación es, en esta segunda capacidad, que es el autocontrol, es busquen actividades que les pueda ayudar a relajarse, a calmarse, a entrar a un estado más de balance. A algunos les servirá leer, a algunos les servirá escuchar música, a algunos les servirá la técnica de la contemplación, que es una técnica muy linda, que es básicamente para los que tienen posibilidad, viven en zonas más abiertas, zonas más de campo, pues básicamente ir a sentarse a ver la montaña, a ver el campo, a ver la naturaleza. Eso tiende a bajar un poco el estrés. La gente que le gustan las matas, las plantas, pues vaya a chinear sus plantas, atomícelas, écheles abono, sáquele hojas secas. Todas estas técnicas en realidad ayudan muchísimo a relajarse. Si usted es un poco más de estar en la casa, si vive en espacios un poco más cerrados, condominios, cosas que no hay tanta zona verde, pues usted busque actividades como, por ejemplo, armar un rompecabezas, leer otra vez, leer un libro. Trate de eso sí, desconectarse de la tecnología. Hablo de redes sociales, internet, YouTube, porque esto más bien puede haber alteraciones, información que altere su estado emocional, ya que uno no controla muchas veces el contenido que se va a encontrar en una aplicación como Facebook o como Instagram. Usted no controla el contenido que le va a salir, entonces de pronto sale algo que más bien lo puede alterar más. Entonces, la recomendación es alejarse un poco de el tema de celular, redes sociales, cuando necesito regular mis emociones o autocontrolar mi estado emocional. ¿Okay? Tercera capacidad es la automotivación. La motivación en realidad es la gasolina del cerebro. Hablamos de automotivación como un concepto muy amplio. Aquí es clarísimo que hay 2 tipos de motivación grandes, que es la intrínseca y la extrínseca. Cuando hablo de automotivación, hablo de la intrínseca. Hablo de esas cosas que me motivan a salir adelante, que me ponen en mejor estado emocional, como por ejemplo, no sé, escuchar música. Hay gente que necesita también el reconocimiento, necesita que la motivación sea extrínseca. Entonces también si usted es líder de un equipo de trabajo, si usted es líder de familia, también aprenda a dar reconocimientos, porque eso le va a ayudar a su colaborador, a su familiar, a sentirse un poquito más motivado hacia lo que está haciendo. No mire la motivación desde el cristal con la que usted se la aplica a usted mismo. Aprenda a leer a la gente que tiene al frente,
aprenda a entender que todos tenemos motivaciones diferentes porque somos diferentes. No porque a mí me motive una taza de la empresa que me la regalaron, no porque a mí me motive eso, yo voy a repartirle tazas a todos mis colaboradores. O no porque a mí no me haga falta una palmadita en la espalda, yo no voy a dar palmaditas en la espalda a la gente con la que trabajo. Para eso hay que hablar, hay que compartir con los colaboradores, con la familia, y hay que entender qué motiva a la persona que está a la par suya. Y hablando de automotivación, igual, es un autorreconocimiento de qué es lo que a mí me motiva. Ok, a mí me motiva un viaje a la playa, pues me voy para la playa. A mí me motiva un viaje a la montaña, pues cuando pueda voy a la montaña. A mí me motiva comer rico, bueno, voy y alguna vez al mes hago el ejercicio de ajustar algún dinero e irme a comer al restaurante que a mí me gusta. Eso es reconocer. Entonces, esa automotivación es muy importante para poder tener ese balance emocional. Hay gente que lamentablemente no lo hace, quiere tener sus gustos, pero no se ordena y no logra pues generar esos espacios de automotivación. Buenas conversaciones, escoger sus amigos, escoger qué lee, qué ve en televisión, ayudan a la automotivación. Evidentemente, si usted tiene un entorno muy tóxico y se rodea con gente que no tiende a ser positiva, su automotivación va a costar un poco más trabajarla porque va a estar escuchando información y ruido que no es positivo. ¿Okay? Continuando con esto, hay otro importante elemento, otra importante capacidad, que estamos hablando ya de la cuarta capacidad, que sería el reconocimiento de las emociones ajenas, o lo que le podemos denominar como empatía. ¿Okay? Para la empatía, la empatía es todo un arte. Ser empático no es tan fácil como suena. Para ser empático yo tengo que, por ejemplo, desligarme del juicio de valor que yo genero cada vez que veo una situación o escucho a alguien hablar. ¿Qué es esto del juicio de valor? Es, por ejemplo, que a mí César se me acerque y me diga, mira qué problema tengo, no es que saqué un préstamo en un banco y me desordené un poco y no puedo pagarlo y ahora no sé qué hacer. Cuando César me está contando a mí toda su historia, yo en mi cabeza estoy generando un juicio de valor que puede ser, por ejemplo, qué tonto. Y yo viéndolo a los ojos a César, qué tonto. Más de 30 años, 40 años de edad, con tanta experiencia, padre de familia y todo, todavía anda en esas cosas en su vida, viendo a ver cómo paga sus deudas. Eso es una responsabilidad, pero todo eso me lo estoy diciendo yo en mis pensamientos. Eso es el juicio de valor. Cuando yo quiero generar empatía, cuando yo necesito generar empatía, porque es necesario como una herramienta de relacional, yo tengo que aprender a callar mi juicio de valor. O sea, a mi cerebro. Y decirle, cerebro, va para atrás. No necesito que me esté diciendo ni no. Guarde silencio. Necesito escuchar a César plenamente. La empatía se genera de una escucha activa, que quiere decir exactamente eso, estar presente en la conversación, en la situación de la persona. Aclaro también que el ser empático no significa que yo acepte y sea condescendiente en accionar hacia donde la otra persona quiere. No necesariamente, porque a veces se confunde la empatía con aceptación. Yo empático, reconozco tu situación, sé que la estás pasando mal, sé que es algo que te molesta, entiendo y podría eventualmente tener alguna afinidad emocional con lo que usted está pasando, porque yo he pasado por eso, pero eso no quiere decir que yo vaya a aceptar o vaya a dar por bueno lo que usted está viviendo. ¿Okay? Entonces, hay que hacer la diferenciación, porque a veces la gente, cuando no escucha la respuesta que quiere escuchar, se echa para atrás y dice, es que usted no me tiene empatía, es que usted a mí no me entiende, es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. No, yo sé lo que usted está viviendo, porque yo lo he pasado. Entiendo que se siente enojado, triste, frustrado en su situación. Sin embargo, yo no le puedo prestar ese millón de colones que usted dice que necesita, de colones que usted necesita. Qué pena, yo tengo mi orden y tengo mi estructura y en este momento no le puedo prestar ese dinero. Entiendo la situación, sé que la está pasando mal, sin embargo no puedo. Si usted quiere y así le parece bien, yo podría darle algunos tips, consejos, recomendaciones cuando usted los necesite o esté listo para escucharlos. Porque también es muy importante. A veces la gente confunde el término de empatía
con el término que no me importa. Y perdón por la expresión tan dura, pero hay gente que en el afán de ser empático llega a, como se dice coloquialmente, a meter la cuchara donde nadie le ha dicho que meta la cuchara. Entonces también hay que tener cuidado con eso. La empatía no es un permiso o no es una licencia para meterme en lo que no me han dicho que me meta. Es más, para que haya empatía, sin que viene la palabra empate, tiene que haber un acuerdo, tiene que haber una, una apertura de ambas partes para que esos temas se vuelvan empáticos. Si yo quiero tener empatía con Pedro, pero a Pedro no le interesa que yo sea empático con él, se acabó. ¿Okay? Por más que yo quiera ayudar a Pedro, por más que yo quiera apoyar a Pedro, si Pedro no tiene la apertura de empatizar con mis intenciones de ayudarle, no hay nada que hacer. Entonces, dicho esto, tenga muchísimo cuidado en el momento que usted quiera ser empático con alguien, a ver si ese alguien quiere que usted sea empático con él. Porque también podemos llevarnos sorpresas que por querer pasarnos de buenos, pues mucha gente nos dice, no, no, háblele a mi mano, usted aquí no se venga a meter. Y hacemos ese montón de situaciones. Entonces, veámoslo desde ahí. La empatía es una herramienta muy útil. Hay técnicas como el rapport, que es emular de manera de simular las posiciones corporales de una persona cuando está hablando conmigo. Eso genera una liberación de sustancias químicas como la oxitocina, ¿verdad? Y otras más que ayuda a que la conversación fluya más. La empatía es poder leer un poco ahí el lenguaje corporal de la persona y entender que hay momentos para conversar y hay momentos para guardar silencio. La empatía también va muy relacionada con dónde, cuándo, para qué, con quién y por qué voy a decir lo que voy a decir o tengo que escuchar lo que tengo que escuchar. Entonces, es muy amplio. Por eso les dije desde el principio, busquen más literatura de esto para que puedan profundizar porque realmente son capacidades muy importantes. Y ya por último, la última capacidad de estas 5 que conversamos son las relaciones interpersonales o lo que hoy se le conoce o se le está poniendo el nombre de habilidades sociales o habilidades blandas. Es una de las capacidades o una de las capacidades que nosotros debemos más trabajar que, bueno, son muy amplias, las habilidades blandas o sociales o como se le conoce en inglés, soft skills, son muy grandes. Viene desde manejo al estrés, la misma inteligencia emocional, el control emocional es una habilidad social, la comunicación es una habilidad social, el manejo de prioridades es una habilidad social, el manejo de la ansiedad es una habilidad social, el trabajar en equipo es una habilidad social. Hay bastantes, hay bastantes. El saber negociar es una habilidad social, el liderazgo es una habilidad social. Hay bastante, en esto hay muchísimo, muchísimo. Entonces, no vamos a ver todas las que hay, porque por lo menos yo conozco más de 25 habilidades sociales. Entonces, lo importante aquí es reconocer que una de las fortalezas de la persona con inteligencia emocional es que de uno y conocimiento de nuevas mejorar todas sus relaciones interpersonales. Las habilidades sociales, como su nombre lo dice, están enfocadas a la parte social de cada uno de nosotros y nos van a beneficiar en la parte de relacionarnos con los demás. En vista de la cantidad de habilidades sociales que yo tenga, así va a ser mayor el rango de poder relacionarme con las demás personas. Hay que trabajarlas, hay que estudiarlas, hay que practicarlas, hay que evaluarlas y nos tienen que ser evaluadas también. Ayer estaba dando un webinar sobre comunicación asertiva. Poder tener personas de confianza. Mire, disculpe, ¿usted cree que yo en mi habilidad social de escuchar, qué calificación me daría usted? Cuando hemos conversado, ¿usted cree que yo realmente lo escucho o usted no se siente escuchado? A ver qué te dice la persona, porque te puede sorprender en que la persona te diga, mira, yo cuando he conversado con usted, la verdad, yo siento que usted a mí no me escucha y me pone atención. Yo siento que usted está pensando en otra cosa. Siento que está más pendiente del teléfono. Siento que está más pendiente del
televisor o de lo que tiene que ir a hacer o lo que dejó de hacer. Siento que en realidad no. Yo creo que cuando conversamos usted me oye, pero no me escucha. Entonces, ese tipo de evaluación, ese tipo de pedir retroalimentación a la gente que nos rodea es muy valioso. O sea, ¿cuánto me pone usted a mí del 1 al 10? Y mi esposa me dice, le pongo un 7. Ok, ahora me voy a mi hermano, ¿cuánto me pone usted a mí del 1 al 10 en términos de escucha? Madre, le voy a poner un 8 porque usted siempre me escucha y usted es muy tuanis, usted está ahí siempre presente. Ok, voy y hablo con mi compañero de trabajo. Fulano, ¿cuánto me pone usted a mí del 1 al 10? Le voy a poner un 7 porque sí, a veces hay momentos en los que no. Ok, entonces con 4, 5, 6 personas que ya me den un valor, una calificación, yo puedo tener un promedio de cómo la gente percibe mi habilidad de escucha. Y ahora me vengo yo desde mi autoconocimiento y digo, la verdad es que sí. La verdad es que sí, reconozco que cuando yo tengo que escuchar a alguien me cuesta. Me cuesta porque no puedo estar presente en el aquí y ahora y no puedo poner atención plena. Voy a trabajar en eso, voy a tratar de practicar eso. Una de las prácticas más recomendadas para mejorar tu capacidad de escucha es escuchar a los niños, escuchar a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, sobre todo cuando están muy pequeños, de 2, 3, 4 años, porque ellos fantasean mucho, entonces inventan muchas historias, hablan muchas cosas, cuentan todo, te involucran en su día. Entonces, si usted tiene la capacidad de sentarse y hablar con su hijo, nieto o sobrino de 2 o 3 años y escucharlo sin meter la cuchara, solo escucharlo durante 10, 15 minutos, usted está practicando la escucha activa. ¿Okay? Es una de las prácticas que les puedo recomendar para generar esa mayor habilidad social que puede ser la escucha. Como les digo, las habilidades sociales tienen un gran peso en nuestras relaciones. La Universidad de Harvard, en un artículo que tiene muy bueno sobre habilidades sociales, indica que las personas, el 85% de las personas, perdón, el 85% de las personas en sus trabajos conservan su trabajo por las habilidades blandas. El 85% de las personas que conservan su trabajo, que están trabajando, que son buenos, lo hacen porque tienen muy buenas habilidades blandas. Recuerda, su organización lo contrató por su experiencia técnica, por su título universitario, pero se mantiene y se va a mantener trabajando en esa empresa por su capacidad de desarrollar sus habilidades sociales o habilidades blandas. Siempre recuerde eso. Me contratan por mi experiencia técnica, por mi conocimiento técnico, por mi título. Si van a querer que yo me quede por mi capacidad de desarrollar habilidades blandas, de trabajar en equipo, de comunicación, de liderazgo. Todas las personas agradecemos infinitamente mejor un jefe que me escuche, un líder que me apoye, un líder que tenga esa conexión emocional con lo que estoy sintiendo. Lo vamos a apoyar a muerte, vamos a estar con él siempre, que un jefe que sea técnicamente muy bueno, pero que no le importe su gente. Ahí mucha gente desconectamos, yo me incluyo ahí, desconectamos con ese tipo de liderazgo y simplemente nos vamos o simplemente tratamos de estar pensando en otra cosa y tal vez no damos nuestro mejor rendimiento. Porque no podemos, señoras y señores, jóvenes, no podemos desconectar el cerebro de las emociones. No podemos desconectar el cerebro del corazón. Y usted me dirá, qué romántico el corazón. Pues sí, hay estudios ya donde existe una gran sinergia entre nuestro cerebro y nuestro corazón. Y lo que le pase a nuestro cerebro, nuestro corazón, lo siente. Y pueden buscar información en esto. Ya hay estudios donde se demostró que la conexión entre la mente y el cerebro es muy amplia. Y lo que le pase a uno afecta al otro. Entonces hay que tener un balance en esto. Las relaciones interpersonales, las habilidades sociales, la inteligencia emocional son una gran herramienta, pero no se aprenden una sola vez. Se aprenden todos los días en la práctica constante y en la mejora constante de ese tipo de relaciones. Algunos hábitos que nos pueden colaborar para tener una mejor inteligencia emocional, bueno, son fuertes. La gente con inteligencia emocional, para que usted la busque ahí, son personas fuertes y no se ofenden con facilidad. Las personas con inteligencia emocional reconocen cuando se equivocan y rectifican. Dicen, sí, me equivoqué, de verdad lo siento mucho, me equivoqué. Las personas con inteligencia emocional no buscan la perfección,
no es ese meticuloso que está ahí, ¿verdad? Las personas con inteligencia emocional se enfocan en lo positivo, aún dentro de la adversidad. Dicen, bueno, la verdad es que sí, tenemos un problema, hay que resolverlo, hay que salir adelante. Las personas con inteligencia emocional defienden su asertividad, desarrollan asertividad, aprenden a decir que no, se rodean de gente inteligente, gente alegre, gente ganadora, trata de una u otra manera de separarse de gente con un alto nivel de crítica destructiva. Son personas que saben pasar la página de los diferentes capítulos de su vida, ¿verdad? No se anclan en el pasado, no se quedan allá llorando por lo que no pasó o por lo que pasó. No se asustan con el cambio. Son personas que, por ejemplo, en esta situación del COVID, de pandemia, han sido las personas que han salido adelante, que se han reinventado, que sí la han pasado mal, que sí han llorado, que sí han sentido triste, claro, porque son inteligentes emocionalmente. Entonces reconocen sus emociones, las muestran y las autocontrolan y siguen adelante. Son personas proactivas, no esperan que las cosas pasen, sino hacen que las cosas pasen, y son dueños de su tiempo. Por lo tanto, saben administrarse y planificarse de gran manera. Saben y deciden qué emplear su energía. Y sobre todo, se autogestionan la felicidad. ¿Qué quiere decir esto? Son personas que no dependen de una pareja, de unos hijos, de un salario, de un estatus social, de un paseo, de un carro, de ser miembro de un club, para realmente decirse y sentirse en plenitud de felicidad o bienestar. Son felices porque deciden ser felices desde su autoconocimiento y desde lo que tienen aquí adentro en su corazón y en su mente, y no porque tienen el último celular, que no es este por cierto, porque fueron a comprar el último celular y ahora sí, soy feliz, tengo el último celular, ay, qué felicidad mi celular. No, ahí no está la felicidad. Una persona con inteligencia emocional reconoce que la felicidad no está afuera, está adentro. Y que si yo necesito traerme algo de afuera para meterlo en mi ser y ser feliz, tengo que corregir eso. La gente con inteligencia emocional alta habla desde la aceptación y habla desde la adaptación, y hay gente que también acciona. ¿Okay? Esas son algunas características de las personas con inteligencia emocional. Ojalá que usted se reconozca entre esas características y que sepa que yo tengo esa me falta, esa sí, esa no. ¿Okay? Además, son personas que tratan o evitan enojarse, porque resulta que el enojo nos daña tremendamente. ¿Han escuchado eso que cuando usted se enoja envejece? Pues sí, cada vez que usted se enoja, el enojo acelera el envejecimiento, lo acelera porque las sustancias químicas, como hablamos ahora, cortisol, adrenalina y noradrenalina, si no son gestionadas y gastadas en forma correcta, se van acumulando dentro de nuestro organismo y van produciendo daños. Por ejemplo, la gente que se enoja tiene daños hepáticos, tiene colitis, tiene gastritis, tiene dolores musculares, tiene contracciones musculares, tiene arritmias cardíacas, y todas estas serie de manifestaciones del cuerpo, si usted se pasa enojando constantemente y no controla sus emociones y pasa en un puro berrinche con la vida, constantemente su cuerpo va a estar en estos procesos de colitis, de todo, contracturas musculares, de arritmias, va a estar en este ejercicio. Esto va a desmejorar la calidad de su organismo y evidentemente va a ayudar, no le va a ayudar a tener una vida en plenitud, y sí, de una u otra manera acelera su envejecimiento. Creo que hasta aquí estaríamos llegando con la conferencia. No sé si tienen en algún momento alguna pregunta, consulta. De antemano, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros disfrutando este tema de inteligencia emocional. Y le hago el pase a mi compañero César.